Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Desarrollo Productivo y Global INGET. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de estudio de mecánica de suelos aplicados a la supervisión y ejecución de obras viales. La ponencia a cargo es por el ingeniero Brian Reque. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado material y clase grabada, estaré dejando el contacto en el chat. Ingeniero Brian, muy buenas noches, le doy el pase. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a lo que es el curso Elaboración de Mecánica de Suelo para obras viales. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo, ahora sí comenzamos, ¿no? Bueno, el- ahí tenemos el título en este caso con respecto a lo que es la mecánica de suelos aplicada a la supervisión y ejecución de obras viales, ¿no? Un tema que es muy interesante con respecto a lo que es este tipo de obras, ¿no? De infraestructura, como son en este caso las carreteras, ¿no? Si bien es cierto, vamos a trabajarlo con respecto a unos tomos por ahí, de acuerdo al temario, debido a lo que es la mecánica de suelos y también lo que es la supervisión, en este caso, en lo que es las obras viales, ¿no? Y también al momento que van a ejecutar, ¿no? Debido a lo que es, hay que tener lo que es el grado de compactación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahí tenemos lo que es la introducción a la mecánica de suelos, hay que tener en cuenta lo que es las cimentaciones superficiales, que esto nos ayuda en este caso para evitar fallas del suelo, de asentamientos no permitidos, digamos, de daños en las estructuras, y que además, si bien es cierto, nos puede dejar en algún momento inoperativo, ¿no? Si bien es cierto, hay que tener en cuenta lo que es hay una imagen referencial con respecto a la estructura que se está mostrando y vamos a contener lo que es el suelo firme y el suelo blando, ¿no? Además de las zapatas que van a sostener, en este caso, las zapatas aisladas van a sostener, digamos, esta estructura, ¿no? Hay dos tipos de cimentaciones que pueden ser de tipo superficial y otras que son cimentaciones ya profundas, ¿no? Estas cimentaciones, si bien es cierto, son aquellas que te van a transmitir cargas a suelos más competentes. Digamos que también podemos trabajar pilotes por punta o también en fricción o también en mixto, ¿no? Esto debido a lo que es la profundidad a las que alcanzan, ¿no? Hay que tener en cuenta también lo que es la compensación de cargas. Y cuando hablamos con respecto a lo que es la compensación de cargas, hay que visualizar y hay que tratar, en este caso, de realizarnos unas ciertas preguntas, ¿no? Principalmente, a qué profundidad voy a yo a cimentar, ¿no? En este caso también, si es que se podría proteger la excavación mediante un muro o pantalla, además también que si es necesario abatir el nivel freático, ¿no? Y también, por último, vamos a encontrar ahí si es que habría algún daño con respecto a un edificio adyacente que esté colindando, en este caso, dentro de lo que es mi estructura, y además cuál va a ser la capacidad admisible del terreno, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos lo que es una compensación de cargas. Ahí, como logramos visualizar, a la imagen referencial, decimos principalmente que tenemos la parte del edificio, tenemos lo que es la arena y grava, ¿no? Tenemos lo que es el suelo blando y vamos a encontrar ahí dos diferencias, ¿no? La primera es que vamos a tener lo que es el peso del terreno excavado, que es de 29.000 toneladas, y la carga total, en este caso la estructura, que es de 37.000 toneladas, ¿no? Como puedes visualizar, tienes ahí dos asentamientos. El primero con respecto a la carga, donde vamos a encontrar un asentamiento de 0,3 metros, ¿no? Y en el otro vamos a encontrar de 0,5 a 0,8 centímetros. Esto debido a lo que es, en este caso, las cimentaciones que se realizan en este caso profundas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la precarga, y ahí simplemente hay que tener en cuenta lo que es la altura del terraplén, la rapidez con la que se puede construir uno mismo, y esto debido
que acá, si bien es cierto, se van a alojar en lo que es los suelos, los depósitos, ¿no? Que más adelante los vamos a ver, depósitos aluviales, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es los suelos expansivos. Estos suelos expansivos, si bien es cierto, se dan de acuerdo a lo que es son suelos con mineral de montorilonita, ¿no? Que produce lo que es esta expansión, este tipo de mineral, ¿no? Que además, si bien es cierto, están ubicados generalmente por zonas áridas, pero nos permiten evaluar el grado de expansividad del suelo, ¿no? Esto de acuerdo a que, si bien es cierto, afecta a veces a más estructuras o incluso algunas más livianas, de acuerdo a lo que es el tipo y la calidad del suelo que se encuentra, ¿no? En un edificio. Entonces, eh, hay que tener en cuenta también que el suelo como material de construcción va a tener en cuenta lo que es qué tipo de humedad, qué métodos de compactación, digamos, podemos visualizar, utilizar, ¿no? Y para eso ahí se hacen los famosos ensayos, ¿no? Que como podemos visualizar, anteriormente ya hemos visto lo que es los ensayos de granulometría, ¿no? Los ensayos del límite y lo que es del índice de plasticidad, lo que es los límites, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, si bien es cierto, vamos a tener que realizar los tipos de ensayo, ¿no? Además que también hay que tener en cuenta el tipo de suelo, cómo está clasificado un suelo, y de acuerdo a eso ya vamos a ir teniendo en cuenta un criterio más amplio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay que visualizar ahí también con respecto a lo que son los taludes y las excavaciones, ¿no? Y esto debido a lo que es la superficie potencial de falla. Digamos que esto mayormente se realiza lo que son ya sea canales, revestimiento de canales, donde ahí vas a tener que manejar los tipos de taludes, ¿no? Ahí como puedes visualizar, tienes un rectangular, tienes un trapezoide, ¿no? Y tienes otro donde vas a tener en cuenta lo que es la cabecera y vas a tener lo que se encuentra donde va, en este caso, vas a dejar llevar lo que es, en este caso, el elemento fundamental que es el recurso agua, pues, ¿no? Por otra parte, tenemos las estructuras enterradas y de retención, que esto ya mayormente se maneja con respecto a lo que son, lo que es la distribución de las presiones sobre el muro, además los desplazamientos que pueden originar a daños a lo que es estructuras cercanas, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, si bien es cierto, hay algunos que lo manejan con respecto a lo que es la minería. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es un depósito relaves de Yailo Yacu, de lo que es en la parte de Huarochirí en Lima, donde tenemos ya ahí lo que es un perfil estratificado, ¿no? De lo que es la clasificación del suelo, del tipo de suelo, ¿no? Ahí, como puedes visualizar, encontramos arena limosa, de uno, de 1,50 a 1,50 m. A los 3 metros ya encontramos lo que es la arena limosa, pero es de tipo húmeda, que además no es plástica, ¿no? Y es un 21% de finos, que además es semicompacta, ¿no? Con respecto a los 4,5 metros más profundo, ya encontramos la arena limosa también, no plástica, pero un material tipo suelto, ¿no? Digamos, a los 6 metros ya encuentro lo que es arena limosa de grano fino, no plástica, ya encuentro con un poquito más de 22,25 de finos. Más abajo encuentro lo que es ya 24,4 de finos. Y ya en las partes bajas voy a encontrar lo que es la arena limosa de grano fino, que es húmeda, no plástica y además es semicompacta, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello ya se maneja lo que es un perfil estratificado. Esto, si bien es cierto, por lo que son los sondeos que se realizan, ¿no? Ya esta es la parte, digamos, lo que es estudio geomecánico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, voy a tener en cuenta lo que son los orígenes y mis características del suelo, ¿no? Esto con respecto a lo que lleva lo que son las obras viales, hay que tener en cuenta distintos factores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería lo que es el transporte, el clima, que vamos a tener acá algo principal, que son los factores formadores del suelo. Van a ser el clima, la relieve, la vegetación, el hombre y los factores formadores que me van a formar, van a ser de acuerdo
en este caso, digamos, al famoso circuito que por lo general tiende a ser repetitivo, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la roca originaria, cómo se transporta con lo que es con más erosión y disgregación a través de lo que es el agua, el viento, la gravedad, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello ya tengo lo que son los gruesos, después voy a tener los finos y voy a tener lo que es la cementación o la consolidación, ¿no? Para posteriormente transformación nuevamente de roca sedimentaria y voy a tener lo que es nuevamente el proceso, ¿no? Si bien es cierto, la acción ambiental que yo estoy manejando con respecto a este tipo de proceso, que sería la meteorización, la erosión, van a ser de tres tipos, ¿no? Que son las químicas, las físicas y las biológicas. Las físicas, digamos, a lo que son los cambios térmicos, al agua, al crecimiento de cristales, ¿no? Pero en la parte física voy a tener lo que es la disolución, ¿no? Ahí tenemos lo que es estas deposiciones del sistema particulado, una nueva vez que hay una nueva erosión, nuevamente pasa a transporte y posteriormente a lo que es la cementación, ¿no? Y en la parte biológica voy a tener la actividad de las bacterias, bueno, y una putrefacción, ¿no? Que esto por lo general se da una disgregación dentro de lo que es la transformación de este circuito, ¿no? Entonces, los procesos formadores del suelo, si bien es cierto, que están involucrados dentro de ellos, van a ser la meteorización, la calcimorfización, lo que es también, por ejemplo, ahí tenemos la salinización del suelo, ¿no? Y tenemos lo que es la lixiviación también, que esto, si bien es cierto, lo utilizan en lo que son, o se maneja en lo que son las partes de las minerías, donde también vamos a encontrar los agentes de transporte y deposición, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el transporte va a ser el traslado, el acarreo de todas estas partículas que están erosionadas de una roca por un material fluido, que incluso va a involucrar a lo que son las partes geológicas, ¿no? Y siempre lo vamos a relacionar, en este caso, a lo que es la mecánica de suelos, y ahí entra lo que es el aporte de la geología, ¿no? A través de, digamos, a los agentes geológicos, que van a ser, en este caso, de fluidos naturales, pues, ¿no? Como son lo que es el agua, el viento, el hielo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la deposición es el depósito de estos materiales, llamémoslo así, los famosos sedimentos, que generalmente por pérdida de la capacidad de transporte se da a través de lo que son los agentes geológicos, pues, ¿no? Lo que ya hemos visto, en este caso que sería el viento, el agua y el hielo, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, me va a generar los depósitos, ¿no? Los coluviales, los aluviales, ahí tenemos dos diferencias. Mira, los coluviales, si bien es cierto, tienen apariencia de conos o pequeños abanicos, ahí no sé si logras visualizar en la imagen, como despintado, ¿no? No cuentan con un espesor importante, ya que esto, si bien es cierto, se debe a la acumulación local sin mucho transporte. Y además también tienen la apariencia, ¿no? De ser, digamos, depósitos que se dan por efectos de la naturaleza, ¿no? Y por otra parte tenemos los aluviales, ¿no? Ahora, estos aluviales, si bien es cierto, ¿dónde se van a ubicar? ¿Dónde voy a diferenciar un aluvial con un coluvial? Los aluviales, si bien es cierto, suelen ubicarse en lo que son las quebradas, en las superficies topográficas amplias, por lo general están en la parte sierra, ¿no? Y que a diferencia de los coluviales tiene un espesor más apreciable, ¿no? Y forman lo que son terrazas, y ahí como logras visualizar, con respecto a paisajismo, un aluvial tiene mejor paisajismo que un coluvial, ¿no? Entonces, de acuerdo a ellos, se trabaja lo que son lo siguiente, pues, ¿no? Ahí como puedes visualizar, tienes lo que es el perfil de lo que es una excavación, el perfil estratificado de lo que es el suelo, ¿no? Esto de acuerdo a lo que son los compuestos, ¿no? Deterioros mal clasificados, cuya granulometría varía desde gravas de cantos y gránulos de arena hasta grano grueso, ¿no? Eso según lo que son las normas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las normas Aston, las normas Sucsu, ¿no? Entonces, el Aston, ¿qué me dice? Ah, pues simplemente clasificamos a lo que son los suelos de acuerdo a la granulometría y ahí como logras visualizar tienes desde partículas más, como su misma palabra lo dice, ¿no? Desde las arenas de grano grueso
grano fino, hasta lo que son las gravas de los cantos, pues, ¿no? Los cantos rodados, en este caso los famosos cantos rodados, y vas a tomar en cuenta los tipos, en este caso de perfil del suelo, ahí involucra lo que son también la parte dafológica, ¿no? Donde ya vas a tener el suelo por horizonte, ¿no? Pero eso es otro tipo de trabajo que se realiza con respecto a lo que son ya la parte, digamos, estratificada del suelo, ¿no? Eh, los depósitos fluviales, si bien es cierto, afloran en áreas montañosas o costeras, sus clastos son totalmente redondeados, alargados, ¿no? Y sobre todo imbricados en una matriz arenosa o arcillosa, según las condiciones hidrológicas y climáticas con respecto a la sedimentación, ¿no? Ahí tenemos, bueno, algunos depósitos eólicos, los depósitos glaciares o morrenas, como se les conoce. Estos depósitos, si bien es cierto, son acumulaciones de lo que son las gravas, las arenas, las arcillas, ¿no? Que por lo general se pueden localizar en un rango amplio de sitios geográficos relacionados a la caída de nieve y clima seco, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las siguientes imágenes donde se puede visualizar en este caso lo que son las caídas, pues, ¿no? De estos gravas, las acumulaciones, ¿no? Ahí también tenemos otra imagen referencial a estos tipos de trabajos, a estos tipos de lo que son depósitos glaciares o morrenas, que generalmente, por ejemplo, ahí tenemos una imagen referencial con respecto a algunas carreteras, incluso que están dentro de lo que es estos tipos de depósitos, ¿no? Acá, como logras visualizar, es una pequeña carretera, esto por lo general también se da en la parte sierra, donde involucra, ¿no? Por acá sí tienden a circular los famosos, los carritos, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a ellos, si bien es cierto, de acuerdo cuando se hay un depósito aluvial, hay desprendimiento de la roca, ¿no? Desprendimiento del suelo y a veces incluso hasta bloquea lo que son las conexiones, pues, ¿no? De acuerdo a lo que son, en este caso, las carreteras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y también esto se clasifica de acuerdo a lo que es la calidad, el perfil del suelo que se maneja, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen referencial de 1.6 metros con respecto a todo lo que son el tipo de roca que se maneja. Y ya ahí tenemos otra imagen referencial en la parte andina, pues, ¿no? Las fases del suelo que se dan, hay fase gaseosa, líquida y sólida. Bueno, esto con respecto a lo que son las relaciones gravimétricas, donde si bien es cierto se manejan los estados como lo que es la porosidad, la relación de vacíos, lo que es el grado de saturación, el contenido de humedad. Para eso voy a tener en cuenta también lo que es el peso específico del agua, ¿no? El peso específico seco, las partículas sólidas, la masa del suelo, la masa de agua que yo tengo en este caso y del suelo sumergido, ¿no? Ahí te he agregado un ejercicio conteniendo en este caso a lo que determina los pesos sólidos del peso del agua inicial y final, pues, ¿no? Estos, si bien es cierto, son un poco ejercicios teóricos donde se pueden aplicar de acuerdo a lo que es la realidad, pues, ¿no? Otra aplicación práctica es, por ejemplo, para lo que es la conformación de 500 metros de base de una carretera, se requiere lo que es 0.07 metros cúbicos de agua, ¿no? Por cada metro cúbico de suelo. Entonces, para llegar al porcentaje óptimo de compactación, eh, la plataforma, en este caso de esta estructura, de lo que es esta pista, deberá ser de 7 metros de ancho, ¿no? La base también tiene un espesor de 0,3 metros compactado. Además, el cálculo del volumen del suelo suelto es de 1.25. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? Simplemente la distancia, que son los 500 metros, por lo que es el volumen, que vendría a ser, en este caso, perdón, por lo que es la plataforma, por lo que es el volumen también, y por el espesor, pues, ¿no? En este caso 0,30, 7 de ancho, volumen, ¿cuánto es? 1,25, dándome un cálculo de volumen en total de 1,1312,5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, eso de acuerdo lo divido a lo que son
la cantidad de agua que me pide, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto yo requiero de agua? 93,3 metros cúbicos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, bueno, ahí te da un dato, si se requiere 5 viajes, de acuerdo a que una cisterna, por lo general está abarcando o te está trasladando 20 metros cúbicos por camión. Entonces, al llegar a los 100 metros por 5, pues, ¿no? Es más, te sobraría algo de 6,7 metros cúbicos, ¿no? Que ya puedes utilizarlo para otro tipo de labor o requisito, ¿no? Además, el asfalto que se maneja es de 3, pues, ¿no? De acuerdo al caudal de descarga, el camión se podrá reprogramar, ya digamos, ya eso es con respecto a lo que son las partes del camión, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ya puedes sacar cuánto es el porcentaje, cuántos viajes vas a utilizar, ¿no? Entonces, ahí tienes lo que es el ejercicio que te decía. Y por otra parte, vamos viendo lo que son la clasificación de los suelos, ¿no? La clasificación de los suelos consiste en incluir un suelo en un grupo que presenta un comportamiento semejante, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a lo que son la clasificación, si bien es cierto, nos va a servir para recibir problemas insidios, además que nos sirve de guía para preparar el programa de lo que es la exploración, la experimentación, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si bien es cierto, ahí le agrega un poco de teoría, lo que sí te digo es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo está clasificado los materiales pétreos y los suelos? Esto de acuerdo a lo siguiente. Ahí tenemos la tabla de Kenston, nos dice lo siguiente, que ahí lo clasifica pues Kenston con respecto a lo que son los suelos, los fragmentos de rocas y las rocas. Digamos de esas tres divisiones le da. Los suelos, si son altamente orgánicos, ahí tenemos orgánico, carbón. Por ejemplo, tenemos a lo que son la turba, los finos, los limos y las arcillas, ¿no? Y dentro de los gruesos, él clasifica lo que son las arenas y las gruesas, a las arenas y las gravas, perdón, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello ya maneja su símbolo, ¿no? Por ejemplo, grava G, arena S, arcilla C, limos M, orgánico simplemente O, y además te está dando ahí algunas partículas, o en este caso algunas dimensiones de las partículas o fragmentos. Por ejemplo, un orgánico es aquel que es menor que la malla número 20, ¿no? Una arena, digamos, es mayor que la malla número 20, pero menor que la malla número 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese rango del tamizado de las mallas, vas a clasificarlo, el tipo de lo que son tipo de suelos, ¿no? Si son gravas, son arenas, son arcillas, son limos. Por otra parte, ahí tienes algunos fragmentos de rocas, que pueden ser rocas medianas, rocas pequeñas o rocas grandes. Entonces, esto también de acuerdo a lo que son algunas dimensiones de las partículas o fragmentos, ¿no? Y por último, pues ya nos añade lo que son las rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, ¿no? Entonces ahí logras visualizar, acá tienes el tamizado, cómo se utiliza, y al momento que tú ingresas lo que son una muestra de suelo, vas a tener la grava 2%, la arena el 85%, limo tienes 12% y arcilla tienes 1%, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ya construyes lo que es tu curva granulométrica, ¿no? El análisis granulométrico que se maneja es el método mecánico, ¿no? Simplemente es el método Aston, que es la preparación de la muestra, donde vas a tener lo que es el procedimiento de prueba y vas a tener un equipo necesario, ¿no? Por ejemplo, lo que se necesita para calcular lo que es un análisis granulométrico es principalmente un juego de tamices que hay de media, de cuarta, de tres cuartos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello se maneja, ¿no? Lo que es un mortero o pulverizador mecánico del suelo y por último la balanza, ¿no? Que esto por lo general tienes que tararlo, ¿no? Tararlo significa colocar quizá el recipiente y volverlo nuevamente a cero, pues, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes referencial a lo que son números de mallas, las aberturas, ¿no? El procedimiento, cómo se realiza, y ahí tenemos lo siguiente, ¿qué tipo de procedimiento se realiza? Por ejemplo, quiero obtener 500 gramos de muestra representativa, ¿no? En lo posible emplear un cuarteador mecánico, ¿no?
Entonces coloco la malla sobre el tamiz número 200, lo lavo, por si acaso esto también se lava con respecto a las piedras, cuidadosamente hasta que el agua se aclare, ¿no? Una vez el suelo retenido, lo coloco en un recipiente para lo que es el secado al horno, ¿no? Sabes que esto se hace por lo general en las estufas. Y además, el suelo y agua que pasa de colocar en un recipiente de secador tiende a esperar un tiempo suficiente hasta su sedimentación, ¿no? Para posteriormente que retirar el agua y colocar el recipiente con lo que es, en este caso, el suelo suspendido, ¿no? Entonces, ahí tenemos el procedimiento. Para posteriormente ello ya tienes que retirar el peso retenido de la muestra en cada tamiz, calcular el porcentaje del peso retenido, el porcentaje de peso que pasa, y tienes que dibujar lo que son las curvas granulométricas, ¿no? Que está en referencia a lo que es el porcentaje de tamaño inferior, o sea, en peso, con respecto a lo que son el diámetro, ¿no? Ahí también vas a tener lo que es el coeficiente de uniformidad. Decimos que el coeficiente de uniformidad es la relación entre el diámetro correspondiente al 60% del peso del material, ¿no? Y también el diámetro que pasa por el 10% del material, ¿no? Entonces, si tenemos también lo que son un coeficiente de uniformidad, hay que tener claro también que existe lo que es el coeficiente de curvatura. Ahora, este coeficiente de curvatura tiene la siguiente fórmula que logras visualizar y mide el grado de curvatura con respecto a lo que es la granulometría, ¿no? Es decir, si un suelo bien graduado va a tener, tendrá un porcentaje en huecos menor y por lo tanto tendrá una densidad mayor, ¿no? Pero si los suelos son menos compresibles, va a haber más impermeabilidad y además son más fáciles de trabajar con respecto a lo que son en obras, ¿no? Entonces, ahí tienes el análisis granulométrico. Hay otro método que es el método del hidrómetro, donde, si bien es cierto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, pues, ¿no? El cilindro de cimentación, el hidrómetro, el aparato para dispersar el suelo, o también conocido como el agitador, y lo que es agente dispersivo y un termómetro, ¿no? Entonces, el procedimiento, también ahí tienes el procedimiento. Por otra parte, tienes que tener en cuenta los límites de Atterberg, ¿no? Entonces, los límites de Atterberg van a estar dados con respecto a lo que es el tipo del suelo, la humedad creciente, y esto de acuerdo a mi límite líquido, mi límite plástico, mi límite de retracción o contracción, ¿no? La norma es el Aston T8968 y la T90-70, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello voy a tener en cuenta lo siguiente, el famoso índice de plasticidad. Ahora, el índice de plasticidad no es nada más que el límite líquido menos límite plástico. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo obtengo yo en lo que es el límite líquido? Simplemente es medir la humedad y el número de golpes necesario para cerrar en una determinada longitud una ranura de un determinado ancho, ¿no? Esto mediante lo que es el equipo normalizado o aparato normalizado, mientras que lo que es el límite plástico se va a obtener midiendo lo que es el contenido de humedad del suelo cuando este empieza a desmoronarse, ¿no? En pequeños cilindros. Digamos que en un porcentaje o en un diámetro de 3 milímetros, ¿no? También ahí tenemos los tipos de minerales arcillosos con respecto a sus límites. Hay unas tablas, ¿no? Con respecto a estos donde tenemos los datos de Cornell. Entonces, Cornell nos proporciona en este caso algunos límites líquidos, plásticos, los índices de plasticidad de algunos tipos de minerales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la hilita, la caolinita, la tapulguita, ¿no? ¿Cuánto es su índice plástico? Su índice de plasticidad, 1,20. Tenemos el índice plástico es 150, el límite líquido 270. Los restos me da su índice de plasticidad, ¿no? Los límites de retracción que se dan en porcentaje, el 7,6, ¿no? Entonces, ahí tenemos también algunos datos con respecto a suelos licuables, suelos cohesivos y los suelos colapsables, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, es totalmente amplio, hay que tener en cuenta también lo que son las cartas de plasticidad. Y en las cartas de plasticidad se va a trabajar lo que conlleva en este caso a lo que es el índice plástico y el límite líquido, ¿no?
Entonces ahí tenemos algo referencial, ¿no? Tenemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el famoso SUCS, que me dice que si bien es cierto, el SUCS fue propuesto por Casagrande en 1942 y de acuerdo a ellos, si bien es cierto, ya se ha trabajado ese tipo de sistema, ¿no? El otro era el Aston, este es el SUCS, donde ya te da lo que son los suelos granulares gruesos y esto los clasifica, ¿no? Si un suelo está, por ejemplo, grava mal graduada, grava bien graduada, grava limosa, grava arcillosa, arena bien graduada, arena mal graduada, arena limosa, arena arcillosa, y el porcentaje, digamos, de arena y de grava que pasa, en este caso, por dentro de algunos tamices, ¿no? Entonces, por ejemplo, grava limpia, menos del 5% si es que pasa el tamiz número 200. Si es que pasa los finos del número 200, es grava con más de 12% de finos, ¿no? Si pasa el tamiz número 200, al menos el 5%, digo que es una arena limpia, ¿no? Pero si en este caso, arena con más de 12% de finos que haya pasado por el tamiz número 200, digo que en este caso puede ser una arena limosa, ¿no? De acuerdo a una mezcla de arena y limo mal graduado, o también puede ser una arena arcillosa unido con lo que son las malas graduaciones de las arenas y las arcillas, ¿no? Ahí tengo también los límites de Atterberg, que estos se dan por debajo de acuerdo a algunos rangos, ¿no? Y por último, los suelos de grano fino, ¿no? Que son las arcillas y los limos, pues, ¿no? Arcilla orgánica, arcilla inorgánica, de lo que son de baja plasticidad, ¿no? De alta plasticidad o netamente orgánicos. Y ahí tienes una imagen referencial a un material bien graduado y a un tipo de material mal graduado, ¿no? Ahí como logras visualizar, bien graduado, digamos, son partículas que funcionan con lo que es la característica de abrasión, ¿no? Mientras que en el mal graduado, si bien es cierto, por debajo no hay una compactación, digamos, neta como lo que la hay en una de bien graduado, ¿no? Las propiedades que se dan, algunas propiedades, es que es resistente al corte en estado compacto y saturado, por ejemplo, tenemos ahí lo que es una arena, que es buena, la compresibilidad en estado saturado es baja, pero la facilidad de tratamiento en obra es regular, ¿no? Una buena en obra quizá vamos a tener a lo que son las gravas, ¿no? Eh, Ahí tenemos también lo que es el sistema de clasificación Aston, ¿no? Aston, ¿qué nos dice? De acuerdo a la clasificación de suelos que se dio en 1929, el tamaño de granos se da de acuerdo a lo siguiente: las gravas, las arenas, limos y arcillas. Gravas, fracción que pasa por el tamiz de 3 pulgadas, pero que es retenido en el tamiz número 10, o sea, de 2 milímetros. La arena, fracción que pasa por el tamiz número 20, de 2 milímetros, pero que es retenido por el tamiz número 200, o también en este caso sería el 0,75 milímetros, ¿no? Y por último, las de grano fino, que vendrían a ser las limo y arcillas, donde me da lo siguiente: la fracción que pasa por el tamiz número 200, ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a ello, se tiene lo que es el término limoso. Bueno, ahí tienes lo que es cómo está clasificado, cómo pasa lo que es el sistema de clasificación ASTO, ¿no? Además, también trabaja con lo que es el límite líquido, el índice de plasticidad, nuevamente, y los porcentajes que pasan con respecto al tamizado, ¿no? El análisis del tamizado. Entonces, de acuerdo a eso, se maneja lo que son, este es para materiales granulares, el otro es para materiales de limo y arcilla, y ahí tenemos un ejercicio también con respecto a ello, para que lo puedas analizar, otro ejercicio, y ahora sí entramos con respecto a lo que te decía, ¿no? Si bien es cierto, hay, hay que realizar y hay que tener en cuenta que en Perú la falta en este caso de lo que es este tipo de estudios de mecánica de suelo hace que, si bien es cierto, colapsen en este caso la mayoría de carreteras, pues, ¿no? O de pistas, ¿no? De acuerdo a esto, vamos a tener en cuenta el marco normativo que se trabaja, ¿no? Con respecto a lo que es la mecánica de suelos en lo que son las obras viales. Y también no solamente las obras viales, sino también con respecto a lo que son las normas, ya sean para lo que es
levantamiento de estructuras, ¿no? Las normas que se utilizan, ahí tenemos el análisis granulométrico por tamizado, que según esto lo da lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y avalado con lo que es el Aston, ¿no? Tenemos lo siguiente, por ejemplo, el análisis granulométrico por tamizado, es el E107, Aston D422, el material que pasa por la malla número 200, también es otra norma, los límites de Atterberg, ¿no? El porcentaje de agregado grueso y fino, la clasificación de los suelos SUX y AXTO, ¿no? Entonces, la densidad natural, Proctor modificado, el, el California Bay Ratio, o también conocido como CBR, ¿no? El porcentaje de partículas chatas y alargadas, el equivalente de arena, la abrasión que se dan, también son normas, la durabilidad con respecto a lo que es agregado grueso y agregado fino, las sales solubles, el contenido de sulfatos y también hay unas impurezas orgánicas, ¿no? Las que más se trabajan, humedad natural, malla TAN 200, granulométrico, Atterberg, CBR, clasificación SUX y ASTO y densidad natural, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, si bien es cierto, la visión del Estado en relación a las obras viales, pero es tener en cuenta tres parámetros, ¿no? La primera es la complementariedad, ¿no? La complementariedad, la integración de los mercados y que haya menores costos logísticos, ¿no? Digamos, la complementariedad es debido a lo que es la productividad, ya sea lo que es la diversificación productiva, ya sea para lo que es educación, salud, seguridad, ¿no? Ahora, este es con respecto a lo que se visiona el Estado, ¿no? Con respecto a lo que es, o las obras viales. Ahora, con la integración de mercado, cuál es la visión que tiene en este caso el Estado peruano? Tener en cuenta lo que es integración de mercado, ¿no? Apostar y apoyar en este caso, invertir en lo que es el comercio nacional e internacional, ¿no? De acuerdo a lo que es los tipos de empresa, en este caso, que realizan este tipo de obra, ¿no? O las que solicitan o tienen la aprobación ya o ganan, en este caso, las obras que se ejecutan a nivel nacional, pues, ¿no? Por otra parte, tenemos los menores costos logísticos, donde ya va a involucrar a lo que es la competitividad, pues, ¿no? Los menores costos logísticos, gana una empresa, ¿cuánto vas a financiar? Entonces, de acuerdo a ella, hay una mayor competitividad, ¿no? Eh, los objetivos del Estado ya en relación a obras viales, si bien es cierto, tenemos ahí algunos que les he tomado en cuenta, son asfaltar el 85% de la red vial nacional, ¿no? Y ahí es donde, si bien es cierto, hay un problema, de acuerdo a lo que te decía, a la mecánica de suelos, o incluso algunos debido al porcentaje de asfalto, ¿no? A la calidad, digamos, ahí hablamos de ya lo que es gestión de la calidad de la construcción, ¿no? Cuánto es, en este caso, lo que es el tipo de material, verificar que todo esté correctamente, no, que el material sea el adecuado también, pues, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que son consolidar la red de Lima, del Metro de Lima, ¿no? Es otro objetivo. Además, también otro objetivo es la inclusión digital y el programa Puente, ¿no? Con respecto a lo que es que necesita o quiere, en este caso, asfaltar toda la red vial nacional, el proyecto principal, en este caso, del Estado es pavimentar el 100% de la carretera longitudinal en la sierra, ¿no? Otro proyecto que tiene en meta o como objetivo es la línea 2 AT Callao y el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Con respecto a lo que es la inclusión digital, vamos a decir que tenemos o hay que tener en cuenta lo que es el proyecto principal, ¿no? La red dorsal nacional de fibra óptica. Y el proyecto principal dentro de los programas puente es la construcción y rehabilitación de 1000 puentes, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos un balance con respecto a lo que es un inventario con respecto a lo que es la red vial del Perú en 2016, ¿no? Esto es debido a que, si bien es cierto, ya no se ha ido actualizando debido a la pandemia, donde tenemos la red vial nacional pavimentada, ¿no? Entonces, a julio del 2011, a julio, diciembre del 2014 y a julio del 2016, ¿no?
La región en este caso que tiene lo que es un porcentaje, digamos, más categorizado, en este caso ya tenemos ahí lo que es la parte del Callao, ¿no? Con 288.6%, ¿no? Pues si nos damos cuenta en este caso, con respecto a lo que son las partes como ya sea Purímac, ¿no? Al 71.5%, que se está pavimentando, ¿no? Hay otras que ya están incluso al 100%, como lo son Loreto, Madre de Dios, Moquegua está en un 98%, ¿no? Piura en un 122.5%, Lambayeque al 96.4%, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esto, si bien es cierto, se debe a lo que son los inventarios que se toman en cuenta antes de realizar las famosas ejecuciones en obras o publicar lo que son las postulaciones para que las empresas abarquen y postulen para lo que es, en este caso, la construcción de este tipo de carretera, ¿no? El proyecto forma parte de las obras de reconstrucción. La intervención consistió en lo que es la ampliación de la longitudinal del puente en cerca de 135 metros, ¿no? Además, en este lado ha visto desobstrucción del cauce del río, ahí como logras visualizar, encontramos un cauce y en un ancho de 130 metros y protección de la margen con respecto a lo que es la socavación de un ancho de 300 metros, ¿no? Ahí tenemos que se le ha dado también protección, ¿no? Con respecto a este tipo de carreteras. Ahora, el puente Nanay, que tenemos acá una infraestructura importante, es que el proyecto tenía lo que es una extensión de 2.283 kilómetros, ¿no? Haz de cuenta, es un puente que tiene 478 metros, está compuesta por vigas metálicas, por losas de concreto, soportadas por dos planos de cable, acá como logras visualizar, dos tirantes sobre grandes torres de concreto de 80 metros de altura, ahí tenemos 80 metros de altura, y lógicamente dos viaductos, ¿no? Uno a lo que es el margen derecho, de 1,184 metros, y otro al margen izquierdo, ¿no? De 319 metros, con un acceso de 215,5 metros, margen derecho, y al margen izquierdo 126,5 metros, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato. Ahora, lo que pasa, si bien es cierto, en algunas, o de acuerdo a la supervisión, como se dice, más si bien es cierto, molestan a lo que es la parte de supervisión, esto debido a lo que es ya sea estos tipos de obras, ¿no? Ahí como logramos visualizar, acá son las fallas que se provocan, ¿no? O que producen, en este caso, no haber tenido en cuenta lo que es la mecánica de suelos. Es más, ahí la parte del área de lo que es el saneamiento ya se habrá desprendido, ¿no? Ya no está ahí, ya pues, ¿no? Ya debido a este desprendimiento o a este colapso, simplemente no creo que tenga, pues, ¿no? Ya se la ha arrastrado, ¿no? Lo que son las instalaciones, la parte de saneamiento, ¿no? De esta zona. Entonces, otra imagen referencial es que acá en Madre de Dios, en Loreto, la parte selva, se encuentra lo que son pistas así con estas especies, ¿no? Así como con estas imágenes nos encontramos con estos tipos o especies de lo que son rompimientos, los huecos, que esto para lo que son lo que es la vía pública, sinceramente todavía no está eh, sancionado, ¿no? Perdón, todavía no está en este caso eh, lo que es una mayor modelación de paisajismo, pero si bien es cierto, sí está sancionado, ¿no? Es por eso que ahí a veces mandan a los supervisores, acá vamos a tener en cuenta una supervisión de la Contraloría. ¿Qué es lo que hace? La Contraloría inspecciona vías en mal estado en 8 ciudades del sur del país, ¿no? De acuerdo a ello, si bien es cierto, la Contraloría simplemente manda a sus inspectores y ellos ya visualizan, en este caso, en mal estado, cuáles son las situaciones en las que encuentran algunas carreteras, pistas, reviales. Entonces, pero esto debido a que, si bien es cierto, hay que tener en cuenta que una pista, acá tenemos un planito con respecto a la sección transversal.
tipo de media ladera sobre una autopista en tangente, ¿no? Ahí como logras visualizar, vamos a tener lo que es la plataforma, ¿no? La calzada, la holgura, que por lo general se da en lo que es la parte baja, vamos a tener la base y la subbase, el terraplén que va en la parte superior, los materiales que están bien graduados, la tierra vegetal y los ductos con respecto a lo que es la fibra óptica, ¿no? De fibra óptica. Entonces ahí tenemos las calzadas, los carriles, el talud del terraplén, el espesor del pavimento, que está toda esta parte que estoy señalando con el cursor, el espesor del pavimento, ¿no? ¿Cuánto es el espesor que se le va a agregar según la norma, ¿no? Entonces ahí tenemos la sección típica de la infraestructura del camino, un terraplén o relleno. De acuerdo a ello tenemos la calzada que se da en un carril A, un carril B que se maneja, la verna, pues, ¿no? También. Y ahí tenemos lo que es el nivel de terreno natural, las áreas de derecho, ¿no? De las áreas del derecho, en este caso, que vendrían a ser la parte del triángulo que logramos visualizar, donde lo general se da el 10 es a 1, ¿no? Y el terraplén o relleno que se maneja, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que contiene un expediente técnico para pavimento, ¿no? Para pavimentos específicamente, lo que es un expediente técnico para pavimentos, ¿qué es lo que te pide en este caso? Te pide que hayas tenido una evaluación geológica del área de estudio. Ya sabes que geológica va a estar de lleno con respecto a lo que es la mecánica de suelos, ¿no? Lo que te decía, la gestión de la calidad, ¿no? De la construcción. ¿Qué es? Que simplemente todo tú tienes que tener en regla y también abarcarte a lo que te piden, ¿no? Y evaluación geológica simplemente tienes que generar y realizar una evaluación eh, prevista por lo que es un geólogo, ¿no? No simplemente lo va a evaluar cualquier persona. Entonces también tienes lo siguiente, la recopilación de la información existente en la zona, ¿no? Tener información ya sea anteriores con respecto a lo que es el área de tu trabajo. Por otra parte tenemos la ubicación y ejecución de calicatas de forma manual o también en maquinaria pesada. Tenemos también la toma de muestras alteradas e inalteradas, el MS, estudio de mecánica de suelos, la ejecución de ensayos de laboratorio, la interpretación de estos tipos, de estos dichos ensayos y la elaboración del perfil estratigráfico del terreno, ¿no? Así como lo que es el análisis de la cimentación, ¿no? Que esto lleva, te piden como norma que esté dentro de lo que es el expediente técnico para estos tipos de pavimentos, ¿no? Eh, en particular, ¿qué es lo que influye? El estudio de mecánica de suelos, sí, ¿no? Que netamente haya lo que es mecánica de suelos, tiene que existir para todo tipo de obra. Además, el tráfico, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje o cuánto es la tipo de categoría que va a circular de bus o de transporte que va a circular en dicha carretera, dicho pavimento, ¿no? Por otra parte, también lo que es el clima, va a involucrar mucho el clima, los materiales, y también va a involucrar lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo. Ahora, ¿qué es el CBR? El CBR, si bien es cierto, se dio muy anteriormente a todo esto, es la calidad del suelo en relación a su resistencia, ¿no? Lo que es el CBR es la calidad del suelo en relación a su resistencia. ¿Cómo así? Digamos que CBR, si bien es cierto, es un ensayo que se realiza por las siglas BRS, ¿no? O sea, del valor relativo del soporte. Ahí tenemos los tipos de ensayo que se realizan, las imágenes referenciadas a lo que es un laboratorio, cómo se realizó este cálculo de CBR, y de acuerdo a ello ya pues te clasifican lo que es las normas, pues, ¿no? Por ejemplo, voy a encontrar una nota de 9,8, bueno, está en Optim, ¿no? Óptima si está en 9,7, buena si está en 6,86 o 7,71, regular si está de 4,57 a 4,86 en ese rango, ¿no? Si es mala es de 2,5 a 2,6 y si es pésima, pues como logras visualizar en la imagen va a tener, digamos, ese dato de 0,5 o a 0,53, ¿no? Entonces, ahí tienes algunos datos.
¿Y cómo voy a calcular yo el número de calicatas para lo que es la exploración de suelos? Ahí te dice, pues, ¿no? De acuerdo al tipo de carretera. Carreteras duales o multicarreteras, son autopistas nomás, es carretera de primera clase, digamos, son carreteras de segunda clase, de tercera, carreteras de bajo volumen de tránsito. Entonces, ahí tenemos cómo vamos a trabajar con respecto a las calicatas, la profundidad 1,50 respecto al subrasante del proyecto, ¿no? En todas, y voy a tener el número mínimo de calicatas. Por ejemplo, lo que es autopista, dos calzadas de 2 carriles por sentido, o sea, 4 calicatas por kilómetro y por sentido, ¿no? Calicata 3 de 3 carriles por sentido, 4 calicatas por kilómetro y por sentido. Calzada de 4 carriles por sentido, voy a tener las 6 calicatas por kilómetro por sentido, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta también que las calicatas se ubican longitudinalmente en forma no alterada, ¿no? Por otra parte, en lo que es primera clase, segunda, tercera y cuarta, vamos a tener en cuenta lo que son las calicatas, pero esta ya 4 calicatas por kilómetro, ¿no? De segunda clase, 3 calicatas por kilómetro, 2 calicatas que se pueden hacer como máximo, de acuerdo al número de calicatas para exploración de suelos. Y si es de bajo volumen, simplemente 1 calicata por kilómetro, ¿no? Entonces, ahí tienes algunos datos y esto es lo que pasa, pues, ¿no? Con respecto a lo que es ya un poco de supervisión y cómo está manejado en este caso con respecto a lo que es el suelo, ¿no? Por otra parte, tienes lo que es la compactación de suelos. Esta compactación se denomina compactación ya el proceso mecánico y ahí, bueno, pues simplemente vas a tener en cuenta el campo de aplicación, ¿no? Tenemos lo que son las variabilidades de compactación y cómo está la naturaleza del suelo y los métodos que se trabajan ya en laboratorio son los siguientes, ¿no? Por impacto, por amasado, por carga estática, ¿no? Entonces ya ahí tienes algunos datos, ¿no? Con respecto a lo que es el método de compactación que se en un laboratorio, en lo que es mecánica de suelos, incluso para lo que son estos obras viales, ¿no? Ahí tienes lo que es el Proctor, tienes lo que es el IS, lo que es el Harvard, y tienes la que es por carga estática, ¿no? Donde se le apoya lo que es un pistón a una extensión, ¿no? Tienes el Proctor estándar y modificado, este es un ensayo que consiste en dar golpes, ¿no? Se golpea incluso, y de acuerdo a la cantidad de golpes vas teniendo en cuenta lo que es el molde, en este caso, el molde que se utiliza, las capas, y vas a tener dos, el Proctor estándar y el Proctor modificado, ¿no? Entonces ahí tienes cómo se realiza la miniatura de Harvard, que me dice, ah, pues este es otro ensayo donde es un molde cilíndrico de compactación con extensión y una placa base, ¿no? Igual también ahí tienes cómo se utiliza, tienes los datos de cómo se va a utilizar y de acuerdo a ello tienes un contenido de humedad, ¿no? Que está relacionado directamente con lo que es la densidad seca, o sea, el contenido de agua en el suelo. El contenido de agua es variable, si bien es cierto. Además, en campo se tendrá un óptimo para el equipo y la energía correspondiente, donde yo voy a tener el contenido de humedad óptima, la densidad seca máxima, ¿no? Y el sentido en el que se recorran las escalas de humedades, se van a trabajar con respecto a lo que es si en los laboratorios se realiza el proceso desde un suelo relativamente seco y posteriormente a ello se va añadiendo agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando vas a realizar el trabajo en campo, esto se realiza mediante lo que son las muestras, ¿no? Y en la muestra vas a colocar calicata 1, calicata 2, o muestra 1, muestra 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello se da una recompactación. Aquí va a ejercer lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque ejerce un factor importante en los procesos de compactación de campo. Es decir, en primer lugar, por los efectos de evaporación del agua que se incorpora o de la condensación de la humedad del ambiente en ellos mismos, ¿no? Tienen la curva de compactación como está dada y el proceso de compactación que se da en campo de algunos terrenos con respecto a estos tipos de obras ya se puede hacer por amasado, por presión, por impacto, por vibración o por métodos mixtos, ¿no? Por amasado es el rodillos patas de cabra que se utilizan por lo general.
que tienen, en este caso, ahí tienen las especies de los tamaños, de los vástagos, de los rodillos, tienen esta forma, ¿no? No sé si logras visualizar, el vástago penetra en este caso, conforme ya se va a ir compactando. Algunos compactan con este tipo de maquinaria, y tiene el máximo esfuerzo cuando el vástago se encuentra en forma vertical. Hay rodillos lisos y neumáticos, ¿no? Por presión ya sería, con respecto a los rodillos lisos, que es lo general, comúnmente de 14 a 20 toneladas, varía su peso, se fabrican, y los segundos se fabrican comúnmente de 3 a 13 toneladas, ¿no? Entonces tienes ahí otro tipo de maquinaria que también te va a compactar, ¿no? Las desventajas también, el rodillo neumático, que si bien es cierto son estos tipos de llantas, pero aguanta en este caso con pesos de 25 a 110 toneladas, ¿no? Tiene 7 ruedas, si bien es cierto, tiene 4, 3 atrás, en 2 ejes, y además también ahí tienes algunas observaciones importantes con respecto a lo que es el número de pasadas, el contenido, el efecto de agua y el contenido de humedad, ¿no? ¿Cuál puedes usar? ¿Rodillo, pata de cabra, neumático? Si bien es cierto, el mejor es el pata de cabra, ¿no? Tienes también por impacto, y por impacto esto, si bien es cierto, este tipo también el vibrador. El vibrador, ¿cómo se utiliza? Si bien es cierto, se utiliza para compactar en espacios mínimos, ¿no? Donde no hay mucho, digamos, mucha área. Entonces, voy a rebasar o voy a compactar lo que es una base, voy a compactar en este caso lo que es ya sea espacios de, digamos, para colegio, ¿no? En este caso puede ser un espacio mínimo. Simplemente voy a utilizar el saltarín, como se le conoce, ¿no? En este caso, para lo que son pistas y veredas por rodillo liso, o incluso utiliza lo que es el pata de cabra, ¿no? Entonces, ahí tienes por vibración también, por vibración. Esto, lógicamente, tienes que tener en cuenta de acuerdo a cómo te pide la norma tu compactación, ¿no? Tu compactación, tu grado de compactación. ¿Cómo lo calculas eso? Pues con los ensayos también, que eso se da lo que es por el densímetro o también por el cono de arena. Una vez que has compactado, simplemente haces un ensayo mecánico, también mecánica de suelos, para lo que es visualizar el grado de compactación. O lo puedes hacer por el densímetro nuclear, es una máquina donde se hace un hueco, se coloca el densímetro y tienes lo que es ya cuánto es el porcentaje de compactación. O lo puedes hacer por el cono de arena, ¿no? Método del cono de arena, ¿no? Entonces, hay rodillos o hay métodos mixtos, ya ahí tenemos rodillo liso, por ejemplo, pata de cabra con neumático, neumático con rodillo liso. Y ahí tienes algunas imágenes de maquinarias que se han dado, ¿no? Entonces, esto de acuerdo ahí te he dejado algunos, la elección del tipo de compactación con respecto a lo siguiente, para arena, ¿qué es mejor? ¿Qué te conviene? Un rodillo liso, un tamper autopropulsado, ¿no? Y el control de compactación, ahí tenía lo que te decía, el cono de arena para verificación, ¿no? Como está dado, ahí también tienes un pequeño dato, y a los parámetros de resistencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello tienes los ensayos consolidado, no consolidado, o drenado y no drenado, y los ensayos por corte directo, ¿no? Que se realizan en este caso en lo que es los laboratorios, pues, ¿no? El ensayo, incluso hay el ensayo triaxial, ¿no? Entonces, con respecto a ello, es lo que te puedo abarcar el día de hoy, por lo que es el tiempo. Entonces, eso sería lo que es la clase del día de hoy con respecto a lo que es este tipo de estudio de mecánica de suelos para lo que son obras viales dentro de alguna supervisión y también aplicando un poco de lo que es la mecánica de suelos, ¿no? Listo, entonces doy por finalizado lo que es la sesión del día de hoy. Espero que te haya servido este curso tan importante con respecto a lo que es esta actualización de lo que es la mecánica de suelo, que es muy importante dentro de lo que es la ingeniería civil, ¿no? Y también, en este caso, para actualizarte a través de lo que es tu perfil profesional, ¿no? Entonces, las dudas y las consultas con respecto a lo que es el material se le va a hacer llegar a lo que es el centro de capacitación, ¿no? Entonces, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye. Sí, las diapositivas se lo va a proporcionar el centro de capacitación. Se lo estoy enviando a ellos
y a ellos les proporcionarán a ustedes, ¿no? Entonces, listo, nos vemos hasta otra oportunidad. Bye.